Bendiciones a toditos mis hermanos y amigos. Quiero tomarme este momento para dialogarles y compartir con ustedes de mi historia. Nací en el 1976, haga usted la cuenta. Soy hija de Mario y Ana. Según tengo entendido, mi padre y mi madre aceptaron al Señor, o como decimos, entraron al cristianismo cuando yo tenía como 1 año, 2 años de edad. Por eso lo que yo recuerdo, lo que yo sé, lo que he aprendido es porque fui criada en el Evangelio. Y cuando hablo del Evangelio fue ese rajatabla, fue ese pentecostalismo, fue en esta denominación que era bien, pero bien estricta en cuanto a decirles a las personas cómo peinarse, cómo vestirse, cómo andar, cómo sentarse, a qué hora venir, a qué hora no venir, cuántos días venir, los días que no había que venir. Fue como para mí, ahora pues ya una mente de adulta, mi vida fue controlada totalmente por eso. Yo decidí seguir el camino porque en realidad pues me encantaba la hermandad, me encantaba, pues ya había tenido ya una estructura, ya había sido estructurada el sistema en el cual había crecido. Yo no pensaba, ellos no querían que yo pensara, que yo actuara, que incluso hasta me preparara profesionalmente, porque aparentemente pues para esos tiempos pues venía Jesucristo, venía el Mesías a buscarlo a su iglesia, llevársela, ¡pum!, y se acababa todo. En el transcurso de los años, y uso mucho esta expresión que utilizó el apóstol Pablo, cuando dijo que cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, mas cuando dejé lo que era de niño, comencé a pensar. Cuando dejé lo que me identificaba a mí como cristiana, fue cuando comencé a pensar. Ahí hubo un boom, ahí hubo un problema. Ahí hubo situaciones que en muchas ocasiones, hasta en el mismo templo, pues el maestro hacía preguntas y pues como yo era parte de esa audiencia, pues alzaba mi mano para hablar, y cuando comenzaba a hablar en un sinnúmero de ocasiones, el maestro me mandaba a callar porque yo no era la maestra, sino él o ella. Y eso pues como que calaba, no, eso hiere, que tú estés compartiendo en un escenario y que de momento pues por diferencias o porque el maestro no estaba preparado en esa área, o no puedo muchas veces ni entender el porqué del rechazo de esas personas hacia mi persona por el simple hecho de haber despertado. He sido baneada, he tenido comentarios de personas que me han dicho no me puedo juntar contigo, otras pues me rechazaban, pero no siempre he sido creyente. Hubieron momentos en mi vida que hice cosas que no debí de hacer, nada algo de otro mundo, pero no estaba en mi estructura. Fallé 1000 veces a mí misma. No puedo decir que fue a otras personas porque no involucraba a nadie,
solo era conmigo misma, era con mi persona. Y una de ellas fue cuando llegó el momento de definir mi identidad, quién yo era. No hablando de una identidad sexual, porque sé que entiendo que soy mujer de la cabeza hasta los pies. Y de eso yo no tengo duda, ni mucho menos preguntas ni cuestionamientos al respecto. Pero mi identidad, ¿cómo me presento al mundo si ya decidí que no soy cristiana? Y les cuento, decidir no llamarme cristiana por el simple hecho de la raíz de lo que significa ser cristiano y de dónde vino tal nombre, de dónde, cuáles fueron los componentes que construyeron ese nombre de cristiano, de cristiandad, cristianismo. Y pues como yo entendía que yo no pertenecía a la Iglesia Católica Romana Apostólica, a quien respeto a todos, tengo amistades, amigos de diferentes denominaciones, incluso tengo amistades también en el catolicismo, a quien respeto y amo mucho. Pero esto es mi historia. Al tener en cuenta la información que yo había recibido, que había estudiado, entonces dije, pues yo no soy cristiana, porque no pertenezco a tal denominación. ¿Qué ocurre? Cuando tomo esa decisión, hubo un escatombe, hubo otro revolú. Pero no es que yo quiero causar revolú, es que a mí mi papá me enseñó a estudiar la escritura. Él me enseñó, y posiblemente no con muchas palabras, su Hailey estudia la palabra, sino al verlo estudiar, al verlo dedicarse. Porque él me enseñó bien. Él me enseñó a apasionarme por mi fe. Cuando la esperanza muchas veces se disipa en los problemas, en las vicisitudes, ese era mi refugio, mi fe. Ese era el momento. Ese era el momento donde yo me escondía. Porque Él me enseñó a apasionarme. Él me enseñó a que llegan momentos difíciles, pero Él está ahí. Y cuando muchas veces tomé disciplinas injustas, muchas ocasiones muchas veces tomé disciplinas injustas por el simple hecho de querer confraternizar con otros ministros, confraternizar con otras iglesias, confraternizar con otros seres humanos, que no siempre debía de ser condenando, mandando a la gente al infierno. Fui disciplinada meses, años, porque yo no podía acusar a la parcera de otro, porque esa iglesia
Cuando llego a high school, en la Francisco Yel de Cataño, Puerto Rico, ahí conozco a tantos jóvenes. Conozco a una juventud apasionada, conozco una juventud de diferentes denominaciones. Yo, pues, para aquel tiempo, pues, era súper conservadora. No me pintaba el pelo, no me untaba listi, no, porque había aprendido así. Me decían, no, eso está en la Biblia. Y eso está ahí. Y como para mí la escritura es que dirige mi vida, pues yo trataba de seguir al pie de la letra todo lo que ellos decían que debía de ser. Entro a la high school, conozco este grupo de jóvenes, comenzamos a adorar al Padre al frente de la playa. Los que conocen a Bayview, en Cataño, por allí, pues allí nos reuníamos a las 12 del mediodía, todos los días. Pues un día decidimos, vamos a hacer un servicio de la amistad. Vamos a hacer un servicio de la amistad, ya que en ese momento yo pude aprender que hay festividades, que hay días festivos, que hay días en el calendario grecorromano en el cual operamos hoy. Se sigue operando en este mismo calendario grecorromano o gregoriano, que muchos van en desacuerdo a partes de la escritura, van en desacuerdo porque la escritura no lo habla, van en desacuerdo porque fue pues impuesto o porque fue hablado o visto bien por la Iglesia Católica Romana y Apostólica, y como todo procede de ahí, pues se celebraban. Muchos están en contra, muchos están a favor, pero ahí yo aprendí que el Padre me había dado a mí la capacidad de poder tomar algo que era una fiesta o un día de los enamorados, del tal Cupido o de Diana la fértil, y tornarlo en algo más positivo, no que sea negativo, no que sea algo malo. Déjame explicarte. Lo que sucede es pues que entendemos que ese día pues fue pues a ese santo. Es lo que aparentemente un poco de la historia también cuenta, de que ese día pues no, cuando buscan la historia ni malo es, pero me habían enseñado que era malo. Ese es el punto. Entendí luego que leí la historia de lo que eran los enamorados de Cupido, de ese revolú, pues pude entender de que en sí no era malo, sino que como lo había impuesto la Iglesia Católica Romana y Apostólica y yo era pentecostal, pues no debía de celebrarlo. O en otros lugares también lo celebran, pero mi punto era que no podía. Pero entonces, en aquel momento, cuando yo tenía 17 años, yo pude entender de que yo podía tomar algo que aparentemente había sido dedicado para un Dios del amor, para venerar a parejas, para venerar al ser humano, que en realidad no está mal. Pude decir, pues vamos a tornarlo un día de la amistad. Vamos a tornarlo a adorar al Padre, a unir las vidas, a unir, que las personas vuelvan a tener un encuentro con el Padre. Porque recuérdese que todo era lo que nos decían. Todo era, pues tú debes de hacer esto y esto, así, para que puedas ser parte de nosotros. Si no lo haces, te llevó el diablo, estás mal. Pues pude entender en aquel momento que tenía la capacidad de tornar algo que habían llamado negativo y tornarlo positivo. Y del cual lo hice con otros jóvenes que me acompañaron.
Pues fui a todas las iglesias del Concilio Movimiento Internacional, fui a todas las que estaban en mi área, ya que había sido presidenta de jóvenes a los 12 o 13 años y pues ya había tenido relación con todas las iglesias de mi sección. Pues los invitamos para un servicio Día de la Amistad. Y para mi sorpresa, eso se llenó. La iglesia de Dios Pentecostal en Barrio Palma, de Cucharilla, se llenó hasta afuera, se llenaron los pasillos, se llenó. Ni me iba a imaginar que se iba a llenar. Allí ocurrieron cosas hermosas, allí fue una experiencia hermosa, algo bien hermoso. Pues al otro día, eso fue sábado, al otro día, pues me llamaron por la oficina y me pusieron una disciplina eterna, porque el servicio se había acabado a las 11:00 de la noche. Y pues eso fue creando, y les cuento esto, porque eso fue creando en una esquinita de mi ser un poco de reverdía. No la demostraba, pero sí la sentía. Y para hacerle el cuento largo corto, me tocó conocer a mi esposo, conozco a mi esposo, por circunstancias de la vida decidimos venir a Estados Unidos en el 1996. Ya yo tenía a mi hijo, Eli Samuel, decidimos viajar para Estados Unidos, emprendimos esta jornada. Y pues lo que tuve que aprender en Puerto Rico hasta los 19 años lo aprendí. Pero todavía era religiosa, todavía era que guardaba, era bien fiel a lo que me habían enseñado. Llego a Estados Unidos, comienzo a ver algo diferente, comienzo a ver personas en la denominación diferentes, se pintan, otras usan pantalones, todo lo exterior que me habían enseñado que era malo, que era pecado, que me iba a llevar el diablo, pues comienzo a verlo en la iglesia. ¿Qué ocurre? Yo no soy copy-paste, yo no soy persona que veo y copio, no. Yo trato siempre de ser original. ¿Qué yo hice? Me fui a las escrituras. Yo dije, vamos a comenzar. Ya que estoy en este lado del mundo, era el mismo, pero era otro mundo para mí. Dije, déjame comenzar a estudiar las escrituras, y ahí comenzó mi jornada. Tenía 19 años cuando comencé a estudiar las escrituras. Comencé a estudiar usos y costumbres de las escrituras. Fui al Instituto Bíblico Alfa y Omega, estudié 3 años, fui maestra de ayudante de maestra de escuela dominical. Todo fue evolucionando, fui creciendo. ¿Por qué? Porque la escritura me dice en Romanos 12 que yo debo de renovar mi entendimiento, que yo debo de renovar, que yo no me puedo quedar con esto que pasó o que estudié en aquel tiempo de mis 13, 14 años, seguirlo viviendo, porque no había entendido. Yo nada más seguía la corriente. Esa es la palabra. Yo seguía la corriente de lo que me habían enseñado, porque cuando comencé a pensar, llegué a un momento que hasta me dio temor, porque yo dije, la gente me va a botar de las iglesias y no voy a poder estar. Pues da la cosa, encuentro una misma denominación, sigo estudiando y comienzo a encontrar cosas que me decían que eran, pero realmente no hablaban de ese tiempo, no hablaban de pantalones, no hablaban de pintura, no hablaban de espalda, no hablaban de nada de eso, y que nada de eso dependía mi salvación.
pues comencé a hacer mis cambios, comencé a vivir plenamente, comencé a seguir estudiando. Pues al seguir estudiando me voy dando de cuenta de que aunque estaba ampliando mi conocimiento, todavía seguía viviendo como al principio. Todavía seguía como que tenía que caminar, andar, vestir, comer como ellos decían. Vuelvo otra vez y hago una evaluación de mi fe, hago una evaluación de mis creencias, hago una evaluación de a quién sigo, a quién obedezco. Y realmente, pues, conocí lo que le llaman el reino. ¡Wow! Terrible. ¡Fum! Ahí estuvimos, más expansión en conocimiento, más expansión de vida. Pude experimentar momentos hermosos. Luego entra a escena un amigo que estuvo en Israel, que tenía conocimiento de lo que era el pueblo judío, tenía conocimiento en lo que era las escrituras, y pues comenzamos a hacer unos pequeños grupos en el cual, bendito sea el Padre Celestial, que pude aprender más. Y algo que yo siempre digo, ¿para qué voy a aprender si no voy a cambiar? ¿Para qué? ¿Qué puedo aprender que me lleva a mejorar? ¿Qué puedo aprender que me lleva? Y acuérdense que yo estoy hablando de mi persona. Yo no estudio ni estudié todos estos años para hacerles saber cuánto yo estudio. No, esa no es mi intención, ese no es mi propósito. Mi propósito es cómo a través del estudio, de la búsqueda, de la búsqueda con el Padre, puedo mejorar. Pues al pasar del tiempo aprendo que el pueblo judío, aprendo que el Antiguo Testamento no había pasado, aprendo que el Antiguo Testamento, como le llaman el Antiguo Testamento, pero esa palabra está totalmente errónea, I'm sorry. Comienzo entonces a aprender y a tener una vida más plena en el Padre Celestial a través de nuestro Mesías. Pues comencé a analizar nuevamente. Yo decía, wow, Padre, pero es que estoy encontrando aquí. Acuérdense que yo estoy analizando el fundamento, estoy analizando de donde yo crecí, estoy analizando todo lo que me dijeron que era cuestión de salvación. Me dijeron que si yo no hacía así, no vestía así, no andaba así, no comía así, no iba a ser salva, todos esos conceptos son los que esta que está aquí estaba abriendo, estaba tomando versos y los estaba rompiendo, buscando definiciones, buscando de aquí, buscando de allá. Y llegué a la conclusión, hace unos cuantos años atrás, que no podía seguir la teología sistemática. No podía seguir la teología sistemática. ¿Sabe por qué? Porque la teología sistemática es un sistema creado por el hombre de cómo se adora a Dios, de cómo se sirve a Dios, según sus criterios, según sus conceptos, según sus maneras de pensar. Y yo no quería seguir lo que estaba diciendo el hombre, sino yo quería seguir lo que decían las escrituras. Eso era lo que yo quería seguir. Y no porque estaba queriendo ir en contra de nadie o de ninguna denominación. Lo que ocurre es que todo lo que yo había aprendido como algo bien, bien certero, yo lo ponía como letras de oro. Realmente lo que había como letras de oro eran sus conceptos,
eran sus opiniones, eran lo que ellos creían, lo que ellos pensaban, porque realmente estaba bien lejos de lo que la Escritura quería decir. ¿Por qué? Y les resumo. Porque si no miramos la Escritura como un documento hebreo a los hebreos, no vamos a poder entender lo que nos está hablando. No vamos a poder entender lo que nos está hablando. Ahora entiendo, ahora conozco que es un documento legal, que es un documento vigente, es un documento que une las razas, es un documento que habla de civilizaciones que ni aún posiblemente se han sido mencionadas. Ahora lo entiendo. ¿Qué ocurre? Que tomo la decisión de seguir estudiando. Yo tengo una amiga que me dice, ¿qué estás leyendo? Cada vez que me dice, ¿qué estás estudiando? Porque es que me apasiona estudiar, me apasiona buscar, acercarme al Padre a través de la Escritura, a través de la oración, a través de la meditación, a través del yo y él. Para decirlo más claro. Pues comienzo a estudiar Kabbalah, comienzo a estudiar mística judía, y ahí fue otro boom. Porque he podido aprender más de lo que debe de ser la conducta del ser humano. No de cristianos, sino de seres humanos. Que no toleramos a otras denominaciones. Que no soportamos a otras personas que tienen otras creencias que no sean las de nosotros. Y tratamos de aparentar que los amamos, pero realmente en el fondo de nuestro corazón existe esa pared divisoria que se llama religión. Y esto está siendo, y quiero antes de que se acabe el año gregoriano, decirle a mis hermanos en la fe, sean cristianos, sean pentecostales, sean bautistas, sean luteranos, sean por ahí para abajo 49,000 denominaciones, que algo que no hemos podido entender es que cuando el Mesías, Yeshua HaMashiach, estuvo aquí presente, dijo, un nuevo mandamiento os doy. No que era nuevo. Muchos de los que estaban allí lo conocían, pero se habían olvidado. Se habían olvidado. Amar a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí era el problema que estaba ocurriendo y que estaba ocurriendo en mi vida. Ese era uno de los problemas más grandes, porque me enseñaron que si no eres pentecostal, no me ajunto contigo. Si no eres de mi denominación, si no hablas como yo, si no piensas como yo, si no actúas como yo, si no vistes como yo, si no caminas, si no comes como yo, no podemos andar juntos. Y aprendí a través de la mística judía, de la Kabbalah, que nosotros como seres humanos necesitamos tomar responsabilidad de lo que nosotros hacemos, decimos y pensamos. Porque fue otro concepto que me enseñaron, deja todo en las manos del Señor, que el Señor va a obrar. Realmente no. Realmente no. No. Esto es un trabajo en equipo. Y a través de eso he podido entender que la humanidad necesita entender, a través de mi experiencia,
que tenemos que aprender a respetar las denominaciones, los pensamientos de otro, la religión de otro, como otro adora, como otro sirve, como otro, tenemos que respetarlo, pero no de palabras, sino de corazón, de corazón. Y ahí era algo que yo necesitaba tener ese encuentro, porque estaba llena de religión, muy llena de religión. Pero hacía separaciones. Ahora puedo entender que el Padre se revela a cada civilización, que el Padre se ha revelado a cada civilización de la forma que Él le ha placido, porque Él es soberano, Él no es humano. Él es el Dios infinito. Así como mi Padre me enseñó a apasionarme por mi fe, por mis creencias, que he tenido que evaluarlas para que hayan estado a la par de la Escritura, no a los conceptos de los hombres ni de la teología sistemática, sino lo que está ahí escrito. Y lo que el ser humano nos dice, el contacto. He aprendido que sí debo de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Pero también tengo que amar a mi prójimo, y amar a mi prójimo es respetar sus creencias, respetar su denominación, respetar a los musulmanes, respetar a los budistas, respetar a los testigos de Jehová, respetar a los del velo, respetar a los pentecostales, respetar a los bautistas, respetar a los luteranos, respetarlos. Que se pueda sentar en una mesa, nos podamos sentar en una mesa y dialogar y comer. Cada uno come lo que come. Yo no puedo dictarle a otro lo que debe o no debe comer, porque lo que yo puedo comer posiblemente a ti te da alergia, tú no puedes comerlo, porque tú eres más ortodoxo, porque tú eres más ultra ortodoxo. Pues no hay problema. No hay problema. Respetar. Respetar. Vale más que todo el conocimiento del mundo. Respetar a mi prójimo. Amar a mi prójimo como a mí misma. Por eso, yo fui atrás a escudriñar mi fe, a escudriñar en qué yo creía, a escudriñar si creía bien. Esto es, esto no es, pues vamos a quitar esto, vamos a mejorar esto, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Porque yo decía que amaba. Pero realmente en mi corazón, en mi interior, habían heridas que las reflejaba cuando comenzaba a hablar. Pero el Padre, a través de la educación, maestros que he tenido, que me han ayudado en esa área. Y sigo porque para mí todavía no sé nada. Para mí todavía no sé nada. ¿Por qué?
porque nosotros somos responsables si hay una chispa de luz en nuestras vidas. Hay un ticún que debemos de efectuar para poder llegar a ayudar un poquito en el ticún holando, en la rectificación del mundo. Queremos cambiar al mundo, pero comienza contigo, respetando a las demás personas. Respetando a las personas. Yo bendigo a todos aquellos que han decidido despertar. Aquí yo no voy a imponerle, no voy a decirle que se nos va a llevar el diablo, no voy a nada de eso. Porque es que no es así. Eso es otro concepto también que me rompió la cabeza. Pero ¿sabes qué? Aprendí. He aprendido a ser feliz. He aprendido a estar más a la par conmigo misma. A no permitirle a nadie que me baje, que me disminuya, que me pise por lo que ellos piensan o por lo que ellos creen. No más. Defenderemos nuestra fe con respeto. Y cada cual, la luz va a llegarle a su vida. Yo no tengo que convertir a nadie. Aquí hablamos de la experiencia, y es lo que van a escuchar, de la experiencia que hemos tenido, lo que hemos estudiado para llegar a esta experiencia. Porque largo camino nos resta. Largo camino nos resta. Así que yo le doy las gracias a todos ustedes. Quería expresarme con ustedes porque no es que dejé de ser pentecostal, no es que dejé de ser cristiana. Creo en el Padre Eterno. Creo más aún allá. Creo que el Padre no es humano, eso lo entendemos. El Padre, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Yo no puedo humanizar a Dios porque entonces lo limito. Y no podemos limitar a un Dios infinito. He aprendido que hay cosas de que me tocan a mí. Yo soy responsable de mis acciones. Yo soy responsable de mejorar mi conducta. Yo soy responsable de vivir de acuerdo a lo que yo escogí que me rija. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Si escuchan cosas que usted no entiende, no hay problema. Tranquilo. Más luego las entenderá. Yo las escuchaba y cometí el error que condenaba, juzgaba. No lo haga usted. No lo haga usted porque lo que va viene. Y lo que siembras cosechas. Así es la ley de la vida. Le llaman karma, le llaman ticún, le llaman lo que siembras cosecha, la ley de la siembra y la cosecha, como quiera que le llamen, créanme que el resultado es el mismo. Así que les amo, créanme, les amo, le pido al Eterno que nos ayude cada día, porque el mundo lo que necesita es respeto. No decir que aman, respetar es demostrar que te aman. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Sigamos adelante. Vamos a estar hablando de un sinnúmero de temas interesantes que van a ser de edificación para su vida. Así que muchas bendiciones para todos y será hasta la próxima.